Buen día amigos. El día de hoy vamos a ver cómo realizar un plan de pagos dentro de un contrato electrónico. ¿Sí? Recordemos que nosotros, desde las cuentas de las entidades estatales, tenemos la opción de realizar esa configuración de proyección de los planes de pagos o los planes de recepción de acuerdo a las entregas que debe hacer cada uno de los contratistas. ¿Cómo vamos a determinar ese plan de pagos? Pues ese plan de pagos se determina de acuerdo al número de pagos que se haya pactado dentro de las minutas, dentro de los estudios previos eh, de la forma de pago de cada contrato. Entonces, es lo que vamos a mirar el día de hoy. Realmente es un tema muy sencillo que lo que requiere es dedicación y sobre todo saber los tiempos en los que se debe hacer. Eso es lo más importante. Los tiempos en los que se debe crear la entrega de cada uno de esos informes. ¿Dónde lo hacemos? Entonces, vamos a ir a la sección 7 del contrato electrónico, contrato que nosotros tenemos. Vamos a ir a la sección 7 y en la sección 7, tan pronto ingresamos, vamos a encontrar la opción para crear el plan de recepción de pagos. Entonces, para crear la recepción del plan de pagos tenemos dos opciones, para hacerlo por porcentaje o para hacerlo por recepción de artículos, ¿sí? Por porcentaje es cuando hablamos de un porcentaje de ejecución, entonces cada entrega corresponde a X porcentaje de acuerdo al número de pagos proyectado y programado. Cuando hablamos de recepción de artículos, pues es de acuerdo a las entregas que se requieran de productos, de bienes específicos. Entonces, de acuerdo a eso, se va a ir generando un plan de entregas por parte del contratista que serán revisados por la entidad, por el supervisor y demás, los cuales, por supuesto, deben estar proyectados en las diferentes actas de entrega y en los diferentes documentos de ejecución del contrato. Vamos en este momento a realizar la creación de un plan de pagos por porcentaje. Entonces, cuando nosotros le damos crear por porcentaje, el sistema me habilita una sección con unos datos que son los que vamos a diligenciar en este momento. Y me genera tres opciones. Una es la de crear plan, otra es la de cancelar plan. Cancelar plan es cuando tengo creada una línea y yo no la voy a usar o de repente la creé mal, entonces la cancelo. O una recepción no planeada es en el caso de que voy en un porcentaje, por ejemplo, es un ejemplo, eh, va un porcentaje de ejecución muy alto y ya no es posible hacer la división de ese porcentaje en más partes, ¿sí? Porque recordemos que el sistema solo nos permite crear los planes de pago con dos decimales, hasta dos decimales. Es decir, que si eventualmente llegase a ver, a superarse un porcentaje en decimales que supere los dos, pues no habría posibilidad de hacer esa división. Sí, de pronto lo van a ver más en otros casos o en otros contratos, entonces se les puede presentar la situación. Más sin embargo, para el ejercicio, eh, lo que se quiere dar a entender es pues mostrar que la recepción no planeada es de pronto para ese tipo de situaciones especialmente. Vamos a crear nuestras líneas del plan de pagos. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas líneas son? Pues las líneas es de acuerdo a las líneas proyectadas que se tenga para las entregas, ¿sí? Entonces, un ejemplo, un contrato de prestación de servicios que la ejecución es a 10 meses y se pactó 10 pagos de X valor. Entonces, cada línea de ellas tendrá un porcentaje dentro de la línea. Entonces, si son 10 líneas, pues el porcentaje de cada línea sería el 10%. Si fueran solo 5 pagos, entonces pues ya no sería el 10%, sino sería del 20%. Vamos a hacer en este momento el ejercicio con con una recepción, una creación de plan de pagos de recepción para un contrato que tiene dos pagos. Entonces, le damos crear plan. Cuando le damos crear plan, el sistema me habilita una ventana emergente donde sencillamente me pide cuatro datos. Entonces, la primera que me dice es que le indique cuál es la referencia del plan. Entonces, vamos a decirle, por ejemplo, primer informe. Esto lo define la persona que esté creando el plan de pagos de acuerdo pues a lo que requiera o como lo necesite. Luego viene una fecha de ejecución prevista. Esta fecha de ejecución prevista hace referencia a la fecha en que se prevé que el contratista nos haga la entrega del informe. ¿Sí? Entonces, pero tiene una particularidad y es que la fecha y hora debe ser después de este momento. Es decir, no puede ser fechas definidas en el pasado, para que lo tengamos más claro. Si yo voy a decir que hoy la voy a hacer
que la entrega va a ser hoy, un ejemplo, tiene que ser anterior a la hora que lo estoy haciendo, posterior a la hora que lo estoy haciendo. Si en ese momento, pues necesito que la entrega sea eh, el día de hoy, pues tendré que seleccionar entonces una hora que no me vaya a generar error. Entonces, un ejemplo podría ser hoy a las 13, el día que estoy haciendo el video. Entonces, seguramente cuando otras personas lo vean en un horario diferente, pues van a ver que es eh, una hora diferente, ¿verdad? Pero, pues lo hago para el ejemplo, para que quede muy claro. Entonces, en ese momento son las 12:25 del mediodía. Entonces, la hora que yo puedo poner es la de hoy y podría poner 12:27, 12:28, una hora posterior a, a la que estoy en este momento, si es que la línea del plan de pago la estoy planeando para el día de hoy. Es importante que tengamos en cuenta que estas líneas se pueden crear tan pronto el contrato queda en estado firmado, en ejecución, excúsenme. Tan pronto el contrato queda en estado en ejecución, yo puedo crear estas líneas de recepción. Entonces, en ese mismo momento, como yo ya sé cuál es la forma de pago, porque en los estudios previos viene definida, entonces puedo hacer la creación y la proyección de todas las líneas del plan de pagos de acuerdo a cómo está el contrato. Ahora, de acuerdo a los pagos que se hayan proyectado, entonces cada uno va a tener un porcentaje. Como les dije al comienzo, si son, puede haber contratos donde digan son 10 pagos, todos del mismo valor, pues entonces cada uno de los pagos tendrá el mismo porcentaje. Pero pueden haber pagos que sencillamente tienen un porcentaje diferente, porque los valores de cada pago son diferentes. Entonces, en ese caso, pues hay que hallar la equivalencia de ese porcentaje correspondiente al pago. Para el caso del ejercicio, estamos haciendo. Entonces, nuestro primer pago va a corresponder al 51.81% del valor total de la entrega. ¿Listo? Y adicional, el sistema me permite crear unas observaciones de entrega. ¿Qué van estas celdas de observaciones de entrega? Todas aquellas condiciones que debe cumplir el contratista al momento de entregarme su informe, ¿sí? Bajo el mecanismo que utilice cada entidad, ¿sí? Recordemos que estas acciones son propias únicamente para la entidad estatal. Esto lo hacen las entidades únicamente. Esto no aplica para los proveedores. El proveedor lo que hace es cargar su informe, tal y como está en otros de los tutoriales, donde se muestra cómo cargar el informe, la factura, la cuenta de cobro del SECOP. Entonces, eso es otra parte de esta sección de la ejecución del contrato. Entonces, en las observaciones de entrega yo puedo poner todo aquello que se necesita hacer para cumplir con esa entrega. Entonces, supongamos que se necesitan listados de asistencia o se necesitan material fotográfico para cumplir con esta entrega. ¿Quién define esto? Pues esto lo define el supervisor de acuerdo a las necesidades del cumplimiento del contrato. ¿Listo? Entonces lo podemos dejar ahí. Frente a esto que acabo de decir del listado de asistencia y material fotográfico, es importante tener en cuenta algo. Primero, los listados de asistencia pueden contar con alguna reserva. Entonces, en esa eventualidad hay que también hacerle la precisión a los contratistas, a los proveedores, que esas situaciones, esos documentos, si no se pueden publicar a través de los informes, pues deben hacerse las notas en los respectivos informes. Igualmente con el material fotográfico. Puede haber material fotográfico que cuente con reserva. Entonces también habría que mencionarlo para que haga parte de los informes, pero no serían anexos dentro de los informes que publican los contratistas en el SECOP. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. No significa que no los deban entregar, que eso es algo muy diferente. Significa es que los harían parte de las entregas a través de los documentos físicos que se llevan a las entidades y que se radican en las oficinas o de gestión documental o de atención al ciudadano, bueno, dependiendo del caso de cada entidad, donde se radiquen los documentos y donde reposen finalmente esos documentos físicos. También puede ocurrir que muchos de estos datos sí se pueden publicar, pero su peso es muy alto. Entonces, cuando el peso es muy alto, ¿qué hay que hacer? Pues sencillamente se puede generar un enlace, ya sea de un drive, un enlace, una URL de otro tipo, donde las personas cargan la información allá y cuando presentan su informe, pues pueden diligenciar la información acá en el SECOP o en los documentos adjuntos, donde están los enlaces para que eventualmente el supervisor, cuando vaya a hacer la revisión de lo que cargó el contratista, pues pueda encontrar esa información y hacer la revisión
que corresponda directamente a lo que entregó en físico el contratista y que le fue aprobado. Una vez yo tengo creada la línea, sencillamente le voy a dar guardar y el sistema me va a crear esa primera línea acá. Entonces me aparece esa línea creada con los datos que yo le acabo de dar y el estado que me aparece es pendiente. En este momento es donde yo podría, por ejemplo, seleccionar y cancelar el plan. Ojo, hay que tener cuidado acá, porque si yo lo selecciono y lo cancelo, el sistema no me genera ninguna alerta de que voy a cancelar la línea, sino que sencillamente me la cancela automáticamente. Ahí podríamos tener un inconveniente si esta línea es una línea más que está más abajo, ¿sí? Y hay líneas, pues es una línea intermedia. Entonces, pues ya tenemos líneas creadas en la parte superior, también en la parte inferior, y ahí es donde vamos a tener inconvenientes para que nos quede en orden nuestro plan de recepción, nuestro plan de entrega. Y para terminar el ejercicio, vamos a crear la segunda línea del plan de pagos, en este caso, entonces vamos a decirle segundo informe, y vamos a decirle que la fecha de entrega sea para el 22 de febrero y el porcentaje de ejecución va a ser el restante en este caso, porque eso únicamente son 2 pagos. Pero hay que tener algo presente frente al porcentaje. El porcentaje no es acumulativo. ¿Qué significa? Hablemos de un contrato que tenga más pagos, 10 pagos, por ejemplo. Entonces, el primer pago, si todos son iguales, entonces el primer pago sería del 10%, ¿cierto? El segundo, pues es otro 10%, pero acá en el sistema yo no voy a ponerle a todos 10%, sino lo que voy a hacer es que le voy a poner el porcentaje que sigue y le voy a sumar el anterior. ¿Qué significa? Que si es un contrato que son 10 pagos, cada uno equivale al 10%, pues el segundo pago no será del 10, sino será del 20. ¿Por qué? 10 del primer informe más el 10% del segundo informe que en este momento estoy creando. Para el caso del ejercicio que estoy haciendo, creamos un primer pago por el 51.81%. Como solo son 2 pagos, el saldo restante me suma el 100%. Entonces, es el valor que voy a poner. Y en observaciones de entrega, exactamente igual a la aclaración que hicimos en el punto anterior. Entonces, vamos a poner cuáles son las condiciones de entrega o cuáles son las observaciones que debe tener en cuenta el contratista para poder cargar sus informes. Entonces, finalmente, si no van a tener observaciones de entrega, el sistema nos deja avanzar, podemos darle guardar, aunque siempre se recomienda que hayan algunas observaciones de entrega para el contrato. Esta es la manera de hacer la creación de un plan de pagos en el SECOP 2. Es muy sencillo, es muy fácil, importante. La recomendación que hago es que se haga con buen tiempo, que se hagan los tiempos debidos, para que no vayamos a tener inconvenientes con las fechas. No se nos van a generar fechas en el pasado. No olviden suscribirse, amigos, a mi canal, Diego Forero, SECOP 2, darle like y compartirlo. Muchas gracias.